Bienvenidos, este es el primero de una serie de clips donde abordaremos los temas de los tiempos simples y progresivos. Estos los vamos a ver de manera interdependiente, no los vamos a ver de una manera fragmentada o separada como comúnmente se enseña. Es decir, no vamos a ver presente, pasado, futuro y sus respectivos tiempos progresivos, sino que los lingüistas modernos en la actualidad sugieren que esto sea de manera interdependiente, que hagamos simuladores de cómo el cerebro realmente ejecuta la gramática de un idioma. Ahora también es muy importante recordar que si usted no está memorizando los guiones NBF, no va a tener provecho este tipo de sesiones. Las memorizaciones sirven porque como son diálogos perfectamente estructurados, por eso se le llaman guiones inteligentes, donde contiene la gramática a como se ha estudiado, es como va a ir escalando cognitivamente su proceso lingüístico del nuevo idioma, en este caso, por supuesto, el inglés. Es importante que tenga la memorización para que vaya teniendo el concepto exacto y así el cerebro entonces empieza a generar confianza para poder desempeñarse lingüísticamente. Empecemos con presente simple y presente progresivo o continuo, o como también suele llamarse, gerundio. Presente simple y presente continuo, porque tenemos muchas similitudes, pero tenemos una que disocia completamente. Así que, pues, ¿qué esperamos? Como diría el clásico, vamos a darle, que para rato es tarde. ¡Comenzamos! ¡Estupendo! Ya estamos entonces aquí. Comenzamos con la definición del presente simple en inglés. Y esta dice lo siguiente. El presente simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente. A diferencia con el español, no se usa el presente simple para hablar sobre algo que está pasando en el momento que hablamos. Y aquí vamos a repetir. El presente simple se usa para las cosas que suceden habitualmente, lo que es normal que suceda. Pero ojo, el presente simple, y esto repítalo. El presente simple no suele usarse para las cosas que suceden en el momento que hablamos. Ojo. No utilizamos el presente, aunque parezca incongruente, no usamos el presente para las cosas que suceden en el momento que hablamos. Ahora veamos qué nos dice el presente continuo o progresivo. Adelante. El presente continuo se utiliza para hablar sobre algo que está pasando en el momento que hablamos. También lo usamos para hablar de algo que está sucediendo en la actualidad, pero no necesariamente cuando hablamos. En estos casos se suelen utilizar expresiones de tiempo como currently, lately o these days. Y aquí entonces viene el tema conflictivo. El presente continuo se utiliza para las cosas que están sucediendo en el momento que hablamos. También se utilizan para las cosas que están sucediendo en la actualidad, pero no necesariamente en el momento que hablamos. Bien, en estos momentos es importante que empiece a hacerse consciente de esta maravillosa habilidad que poseemos, que es hablar. Esta es la que nos diferencia del resto de las especies en este planeta. Nunca debemos de abandonar el asombro de que somos personas capaces de hablar. Por favor, no deje de asombrarse de esto. Hágase consciente que este es uno de sus grandes poderes. Por lo tanto, obsérvelo, deténgase unos minutos al día de qué es lo que digo, cómo lo digo, por qué lo digo, porque va a ser muy importante su concepción. Recordemos, si está memorizando, esto lo va a aprovechar al máximo y estaría ya prácticamente dando los primeros pasos firmes para un bilingüismo. Si no ha memorizado, listo, comience de una vez, detenga esto y empiece a memorizar para que empecemos a gozar de los beneficios de estar entrenando, de estar ejercitando el órgano más complejo que existe en el planeta actualmente conocido, que es nuestro cerebro. Repetimos entonces, el presente simple se utiliza para hablar de
cosas que habitualmente suceden, lo normal, lo estándar, lo común. El presente progresivo o continuo hace referencia a lo que está sucediendo en el momento que hablamos. Y también habla de las cosas que suceden actualmente, mas no necesariamente en el momento que hablamos. Estos dos conceptos los tiene que tener muy claros. Vamos a ejemplificar, por supuesto, pero es importante que usted haga la labor de la comprensión. A ver, el presente simple es para cosas habituales. Ahora los vamos a ejemplificar. El presente continuo progresivo o gerundio es para las cosas que suceden en el momento que hablamos. Y se agrega también de las cosas que suceden en la actualidad, pero no necesariamente en el momento que hablamos. Hasta aquí ya está, porque ahora nos vamos a enfocar en el presente simple. Comenzamos. Comenzamos entonces con la conjugación del presente. Lo que destaca en el presente simple es la conjugación de la tercera persona. Esta va a ser la única modificación que vamos a tener en el verbo. Es decir, en el presente vamos a tener una modificación cuando hagamos referencia a he, she or it. Vamos a modificar al verbo. Esta modificación va a depender de la terminación de la palabra. Esta va a cumplir con la regla de los plurales. Si usted no ha visto la sesión de los sustantivos y sus plurales, por favor, de verdad, páusele y véala. Véala la suficiente cantidad de veces porque es importante que nosotros tengamos las terminaciones del sustantivo si termina en S, W, S, CH, SH, X, Y y todo lo que vemos en esa sesión, porque su plural nos va a servir para que nosotros conjuguemos en el presente. Repito, esta modificación solamente se va a hacer en el presente. Ahora, ¿por qué insistimos mucho? Porque muchos se andan peleando por temas de pronunciación, de que no pronuncio bien esto. Bueno, pues déjeme decirle algo. No necesita ser un pronunciador profesional del inglés para poder distinguir lo que a continuación le voy a decir. El uso de la S donde no debe o omitirla donde sí debe llevar una S, sí representa una confusión grande y grave en un nativo. ¿Por qué digo grande? Porque en su concepto sí es determinante. ¿Por qué grave? Porque le puede generar una confusión muy profunda y lo iremos analizando. Pero por el momento antes de analizar, tome que es importante el uso de la S. Cuando yo conjugue en la tercera persona, ejemplo, el verbo comer, I eat, you eat. Cuando haga referencia a he, voy a agregarle una S en este ejemplo. He eats, she eats, it eats. Es importante que le agregue esta S. Si usted dice he eat, para el nativo le pueden venir muchos fonemas similares y le puede generar confusión. No es porque ellos sean expertos en la gramática. Si usted le pregunta a un nativo, no, sí, lo que pasa es de que la S es un fonema con el cual nosotros tenemos identidad. No, ellos saben de la gramática del inglés lo mismo que nosotros sabemos del español, es decir, nada. Por lo tanto, ellos no saben eso, simplemente lo ejecuten. Es como que de repente alguien le diga, oye, yo no sabo comer. Sí le entendí, solamente que me va a distraer. Oye, no se dice no sabo, se dice no sé. Punto. Bueno, igual, no es porque yo tenga... Bueno, lo que pasa es de que el participio en esta palabra, al ser irregular, no puede tener ese tipo de terminación. Entonces te explico, mira, las terminaciones de los participios no. Simplemente algo me dice que no está correcto y listo. Lo mismo los nativos. No es que ellos sepan la gramática. No la saben, pero su ejecución es importante. Ahora, el que yo tenga un cambio en la tercera persona representa que entonces el inglés, recordemos que solamente es un cambio. En español son 5. Yo como, tú comes, él, ella y eso come. Nosotros comemos. Ustedes comen, ellos comen. En inglés solamente es un cambio. Para que no vaya, es que eso del inglés, porque le tengo que poner una S, es lo que no me gusta. A ver, está mucho más fácil. Entonces solamente es conceptualizar. Recordemos, los verbos naturales no existen. Si yo solamente pongo it
pizza, o sea, ahí que se va a entender, o sea, ¿qué es? ¿Es come? ¿Es comemos? ¿Es comen? ¿Es comes? ¿Cuál es? No se sabe porque no hay el verbo. Necesito yo tener la persona para que entonces eso me indique, es un verbo. I eat, yo como. You eat. He, she eat, eats. We eat. You eat, they eat. Lo mismo para todos los verbos. I talk, you talk, we talk, they talk. En la tercera persona cambia a talks, he talks, she talks, it talks. Learn, I learn, you learn, we learn, they learn. Para la tercera persona, he, she or it learns. Lo mismo pasa para do. I do, you do, we do, they do. Para la tercera persona, he, she, it does. Vamos con go. I go, you go, we go, they go. Para la tercera persona, he goes, she goes, it goes. Y esto es fundamental que lo tenga en cuenta. Se escucha muy bien, se nota la persona que viene de escuela. Cuando se dice escuela no es porque estuvo en una escuela, o sea, se le nota, es una forma de decir que tiene un habla bien. He goes, he usually goes. Se escucha bien cuando tenemos esta conjugación de la tercera persona. Recordemos, no existen los verbos naturales en inglés. Tenemos entonces el primer conjugador, el que determina que una palabra es verbo, es solamente una preposición. Y esta es la preposición to. Es la única que puede tener a verbos en infinitivo. Es la única que puede determinar que una palabra es verbo. La única preposición. Si tengo preposiciones como for, of, from, about, over, cualquier otra preposición, nunca va a estar el verbo en infinitivo y mucho menos debe escucharse. Esto, repito, no tiene nada que ver con la pronunciación y esto tampoco tiene que ver con gramática profunda determinista de la teoría de la lengua inglesa. No, es el buen uso simple de lo básico de los 6 elementos a los cuales Chomsky, el lingüista número 1 en el mundo, hace referencia. Entonces, es por eso la importancia que tenga el control, que en el presente es el único tiempo en el cual voy a tener la modificación del verbo. Entonces, conjugadores. ¿Quién puede conjugar un verbo? La preposición to. Ahora ya tenemos al segundo conjugador de verbo. Este es el pronombre personal directo. I, you, he, she, it, we, you, they. Los que no pueden conjugar verbos son los indirectos. Me, you, him, her, it, us, you, them. Estos no pueden conjugar verbos. Si yo tengo uno de estos pronombres indirectos, ya sea que le coloque la preposición to para que entonces genere acción ese objeto o le hacemos una modificación que veremos más adelante. Pero repito, al momento ya tenemos entonces a 2 conjugadores de verbo. La preposición to, que este sí puede tener a los verbos en infinitivo natural, y tenemos al sujeto. Este representado por un nombre o pronombre. Aquí los estamos viendo como pronombre, donde en el presente va a tener una modificación. En la tercera persona obligada, forzosa, he, she or it, se modifica y se cumple con la regla del plural del sustantivo. Continuamos. Bien, entonces como dijimos anteriormente, el presente simple se utiliza para cosas generales, seguido, nunca, siempre, a veces, raro o a menudo, según la forma que yo tenga. Esto lo compartimos con el español. Entonces, veamos algunos ejemplos en inglés. I always talk to my mother on Sunday. He never eats vegetables. They usually learn something new in class. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos científicos. He does not or doesn't eat vegetables. She works in a hospital. Elephants live in Africa. Bogotá is in Colombia. Do children like animals? Adults don't know everything. Se usa para eventos programados en el futuro próximo. The train leaves at 10. The party is tonight. Does the festival start tomorrow?
The plane doesn't arrive today. Se usa para instrucciones, es decir, el imperativo. Open the window. Eat the vegetables. Don't cry. Do your homework. Call your mother. Perfectamente. Observemos entonces que primero va el sujeto, después va el adverbio de frecuencia de tiempo y posteriormente entonces el verbo. I always go to the... Y lo mismo para las demás personas. They usually, they generally, we always, we usually, he always, he never, she rarely, she never, I often, they often, he often. Often es el adverbio más popular, seguido de usually. En español, often, por lo general en México hay ciertas zonas donde se dice seguido. Seguido voy al cine, seguido visito a mi mamá, seguido vamos a la playa. Este seguido es lo que en otras regiones se le dice a menudo. Otros frecuentemente, pero también existe frequently. Y el que tengamos este seguido en específico, seguido no es otro más que often. Este es a menudo, seguido, donde tiene una frecuencia constante. Así que les recomiendo mucho para empezar que tenga el adverbio often, always, usually, never, rarely, que son los de mayor frecuencia, no solamente del inglés, sino que también del español. Aquí la única diferencia que puede generar confusión es que la fórmula es el sujeto, el adverbio y el verbo. En español pareciera de que es diferente, cuando en realidad es prácticamente lo mismo. La diferencia es que en español tenemos la posibilidad de omitir el pronombre. Yo siempre voy al cine. Por lo general omitimos el yo y decimos siempre voy al cine. Esa es la única diferencia, pero si nosotros vamos a una conjugación literal que tenga que ver con colocar todas las estructuras, entonces sería igual que en inglés. Yo siempre, nosotros nunca compramos en el Buen Fin. Ellos siempre van a la playa. Si tenemos el pronombre, por supuesto que entonces sí tenemos la equivalencia con el español. La diferencia es que en español no necesariamente necesito colocar el pronombre al momento de hablar. Y por eso pareciera de que hay una diferencia entre uno y otro, cuando en realidad es prácticamente lo mismo. Es importante que nosotros tengamos conciencia de que al momento que utilizo el presente simple, generalmente va a tener un adverbio de frecuencia. Si no, este puede generar cierta confusión. Es por eso la importancia de tener en cuenta los adverbios. Para tener una visión más amplia, es importante también notar que cuando utilizamos el verbo to be, I am, he is, she is, y sobre todo en la forma contracta, entonces no es el sujeto más el adverbio y el verbo, como los ejemplos anteriores, sino que es el sujeto, el verbo y después el adverbio. ¿Por qué? Pues por una simple fonología. Es decir, al ser muy corta la conjugación del verbo to be, I'm, his, she's, it's, we're, they're, you're, al ser corto y siempre por lo general va pegado, entonces es por eso que se coloca el adverbio posteriormente. Estamos hablando dentro de la forma estricta de cómo expresarse, pero esto, a lo igual que en el español, estamos constantemente violando todas las reglas del español. Sin embargo, nos vamos entendiendo. Lo mismo es en inglés. Este es el parámetro para que usted tenga esta guía, pero que al momento de estar hablando, por supuesto, no pasa absolutamente nada si de repente coloca primero el adverbio, el verbo, en el específico el to be, pero déjeme decirle que también por la misma naturaleza de la velocidad no va a tener ninguna complicación con esto. Lo que sí es importante es siempre hablar agregando un adverbio. Recordemos que es una de las estructuras determinantes dentro del idioma inglés. Así que entonces veamos algunos ejemplos de el agregar el adverbio con el verbo to be. I am always happy. He is often sick. They are rarely late. Bueno, pues esta es la parte simple de la conjugación, de la afirmación
para nosotros hacer declaraciones afirmativas, normales, coloquiales. No tiene nada que ver en específico con preguntas y negación. El siguiente clip que recomendamos después de que haya consolidado esta es el tiempo simple contra el progresivo o el gerundio, pero donde aquí vamos a ver al verbo to be como un auxiliar, para que entonces después estemos uniendo los dos tiempos y agreguemos al pasado y al futuro. Así que, importante la memorización, porque vamos a ver en el siguiente clip las conjugaciones cortas de los pronombres directos y los indirectos junto con los tiempos simples y progresivos. Así que nos vemos pronto. La memorización, memorice si no ha memorizado, y si ya lo hizo, esté ahí repitiendo hasta que esté soñando completamente. Nos vemos pronto, nos vemos en la próxima. Chao.